Bueno, abrimos nuestras Biblias en Mateos, en el capítulo 8 del Evangelio de Mateos, capítulo 8, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4, tan solamente 4 versículos. Dice la palabra del Señor: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para testimonio a ellos. Amén. Aquí la palabra del Señor. Bueno, aquí podemos observar en este relato de la palabra del Señor cómo Jesús descendió del monte, y cuando dice que descendió del monte, nos tenemos que acordar del texto que precede a este capítulo 8 del Sermón del Monte. El Señor descendió de dar esta enseñanza en este conocido Sermón del Monte, y podemos ver que mucha gente se quedaron admiradas, se quedaron bien sobrecogidas con estas enseñanzas que no tenía otro fin como es el resto de la palabra del Señor. Si tuviéramos que resumir en pocas palabras, la Biblia es amor, amor de Dios, amor que Dios tiene por nosotros, que estamos necesitados de la presencia de Dios y de este amor que nos sobrecoge y nos sorprende siempre a nosotros. Y la palabra del Señor nos dice que mucha gente le seguía, mucha gente iban acompañando al Señor, lo iban siguiendo, y todos ellos habían sido admirados por estas enseñanzas, como decía, porque estaban impregnadas en estas enseñanzas el amor del Señor. Y cuando nosotros conocemos del amor del Señor, nosotros deseamos permanecer en la presencia de Dios, nosotros deseamos ser seguidores del Señor como esta mucha gente que estaban siguiéndolo a Él. Dice en Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 16: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Este es el deseo de todo aquel que tiene este encuentro con las enseñanzas del Señor, con la presencia del Señor por medio de sus enseñanzas, que desean responder permaneciendo en Él, siguiéndolo a Él. Por lo tanto, es una expresión de fe la que todo seguidor muestra al Señor siguiéndolo. La palabra del Señor nos dice en este famoso Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación consiste en creer, y creer en el único y suficiente Salvador, el único camino que Dios da al hombre, que es conocerle a Él, creer en Él y seguir permaneciendo en las enseñanzas de Él. ¿Y por qué tenemos que seguirlo a Él? Sería otra pregunta que nosotros nos podríamos hacer. ¿Por qué yo necesito de Él? Bueno, la palabra del Señor nos dice aquí que había un leproso que se acerca al Señor, y este leproso manifiesta y representa la necesidad del hombre, el pecado del hombre. El hombre nace en pecado, el hombre tiene una necesidad de ser salvado por causa de su condición natural, por causa del pecado. La palabra del Señor dice, ¿verdad?, en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Este leproso nos recuerda
que estaban separados, estos leprosos en este tiempo, de tener comunión con las demás personas, con la familia, con los amigos. Los leprosos quedaban como en un gueto separado de tener relación con las personas que estaban bien. Los leprosos eran personas que tenían que llamar la atención para que todo aquel que escuchaba a un leproso venir de lejos se pudiera apartar de ellos. Eran personas desechadas por la sociedad. Se ve que este leproso, en la necesidad que tenía y lo que había escuchado del Señor, responde a esta llamada del Señor, buscando al Señor y pidiéndole al Señor de ser limpio de esta lepra. De la misma manera, el hombre necesita acercarse al Señor para ser limpiado de todos sus pecados. El hombre necesita conocer la salvación que solamente se encuentra en Cristo. Como decíamos, el único camino, verdad y vida, como nos dice también el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. El Señor le dijo así, si quieres, el leproso le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor le dice, Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. De la misma manera, el Señor quiere tocar nuestras vidas en el día de hoy y nos quiere llevar a su presencia, nos quiere limpiar de todo aquello que asedia nuestro cuerpo en cuestión de pecado y cosas que desagradan al Señor. Así que hoy es el día de salvación. En este día de hoy es el día que el Señor nos permite ponernos delante de la presencia del Señor y pedirle, como este leproso, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Y la palabra del Señor nos dice que el Señor limpió a este leproso, lo curó, lo sanó. Dice la palabra que al instante su lepra desapareció. Y en el versículo 4 Jesús le manda que se presente a los sacerdotes y para que muestre también la ofrenda que ordenó Moisés. Aquí nos habla también de testimonio. Cuando uno tiene este encuentro con el Señor, con la verdad de su palabra, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando nosotros confesamos que nosotros hemos caminado por caminos torcidos, por caminos que no son de Dios, y nosotros somos restaurados por medio de recibir a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador en nuestras vidas, nosotros después vamos a estar compartiendo de la palabra del Señor con los demás. Nosotros vamos a estar compartiendo de lo que el Señor ha hecho de nuevo y de maravilloso en nuestras vidas. Así que ser cristiano es compartir de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Es compartir de lo que nosotros éramos y de lo que pasamos a ser desde el momento que nosotros hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Así que vamos ahora posteriormente a orar al Señor y dejar este tiempo de oración al Señor. Vamos a orar.